Para aquellos que no me conocéis, pues hablaros un poquito en términos generales de lo que es José Antonio González. Al final, José Antonio, como digo yo, dentro de esta línea de tiempo, dentro de este autor de su vida, pues sobre todo me he dedicado al mundo de lo que es el crecimiento personal. Soy facilitador. He estado más de 20 años ya dentro de lo que es el mundo del crecimiento personal. Tuve un gran recorrido porque, como siempre digo, vamos buscando, ¿no?, ese valor, querer aprender y todo dentro de lo que es el mundo de la biodescodificación, bioneuroemoción, hipnosis, PNL, bueno, como osteópata también. Y sobre todo mis comienzos fueron como en sanación, con la sanación aural. Bueno, anterior a todo esto, mi primer contacto con el mundo de las energías fue a través de Reiki y algunas otras terapias que estaban en aquel momento. Ya digo que hace más de 20 años de todo esto cuando empecé. Vengo del mundo de la empresa como emprendedor, como director comercial, en el cual también estuve pues más de 20 años. Ya no me salen las cuentas. Yo suelo decir que tengo 25 años, 20 y 20 ya son 40. Es que empecé muy joven. El tema está en que sí que es cierto que, como digo yo, la vida va pasando. Tuve una gran experiencia en el mundo laboral, llevando equipos comerciales, y de ahí es cierto que hay años que se entrelazan. Mientras que estaba trabajando en el mundo del comercial, estaba trabajando también mi búsqueda. Yo empiezo a los 20 y poco años y con 26 ya me hice maestro de Reiki porque fue algo que me encantó, me enganchó, ¿no?, el mundo de la energía, y empezó a darme pues muchísimas respuestas. De alguna manera yo quería comentaros que toda mi trayectoria, pues la verdad es que ha sido una búsqueda dentro, tanto en el mundo comercial, en el mundo empresarial, como en el mundo del crecimiento personal. Y ha sido una búsqueda porque desde muy pequeño tenía sensaciones que no sabía por dónde venía. Notaba presencias, notaba sensaciones, me acostaba y parecía que había gente a mi lado, soñaba, tenía viajes astrales, pero nadie, absolutamente nadie me hablaba. Pero sobre todo en ese mundo, como lo que peor llevaba era que no sabía por qué continuamente yo me ponía enfermo, muy pesado, tenía sentimientos que yo sentía que no eran míos, unos cambios de humor brutales, me tiraba días pues con emociones que no sentía que eran mías directamente. En aquel momento, aunque mi madre nunca ha sido una gran creyente de este mundo, siempre nos ha llevado pues a lo que había más conocido, que eran los sanadores, los curanderos, lo que llamamos. Y estas personas a mí eran las que me aliviaban, pero es que tenía que estar prácticamente semana tras semana. Y me contaban historias, pero que yo no podía entender, ¿no? Que si se te ha pegado un desencarnado, que si ahora llevas no sé qué, que si ahora... Pero nadie me daba soluciones. Todo era un sinsentido. En el hecho, sí, yo vengo, me encuentro mucho mejor, pero a los 4 o 5 días, una semana, como mucho, había esa solución para un par de semanas, tenía que volver a estar ahí. Eso me llevó a investigar, a hablar con gente. Es cierto que en aquel tiempo, pues, no se hablaba de este mundo. Era como un poco tabú hablar de todo esto, era muy raro. Pensar en la parte energética era como que estabas metido en alguna secta, en alguna historia, ¿no? Era, ¿dónde estás metido? Cuando empiezo a encontrar personas que me van ayudando, que empiezo a darle comprensión, ahí mi vida empieza a cambiar. Y entro en el mundo del Reiki.
Y sí es cierto que noto una gran mejoría, gran mejoría, pero volvía a caer una y otra vez porque cada vez que tocaba personas o iba a un centro comercial, sobre todo un hospital, un cementerio, donde había mucha gente, era otra vez, una y otra vez, ponerme malo. Enfermaba de alguna forma, que había veces que era prácticamente imposible como salir a la calle, ¿no? Como digo yo. Y me podía durar 2 o 3 días. Yo notaba que cuando descansaba era capaz de alguna forma de centrarme en mí, pues como que aquello, pues a lo mejor desaparecía solo, o como os decía, me tocaba ir a las personas que me tenían que ayudar. Siempre estaba fastidiado del estómago y luego entendí que cuando tú tienes un estómago y cervicales, cuando tienes un lugar pues más débil, el cuerpo te va a hablar, te está avisando continuamente de que algo no está funcionando bien. Todo este transcurso me llevó a mucha investigación, a mucha formación, tanto a nivel energético como a nivel emocional. ¿Y por qué también emocional? Porque lo energético no me daba todas las soluciones. Yo entendía que sí, que la parte energética, como os he dicho, Reiki y demás, era un mundo muy atractivo, pero no me daba la solución. Al fin y al cabo caía y volvía a caer. Entonces entré en el mundo más emocional, más del mundo del coaching, de PNL, más de la bioneuroemoción, biodescodificación y muchas otras cositas. Pero sobre todo, con toda esta trayectoria, me di cuenta que yo tenía que empezar a conocerme. Yo no sabía quién era. Y aunque manejaba muy bien la parte energética, había un mundo desconocido. Y ese mundo desconocido era mío, era yo. Yo no sabía quién era. Con el tiempo, 2010, 2011, yo empiezo a canalizar de una forma más, bueno, más continua. Ya entendía, ya llevaba muchos años haciendo incluso cursos, me refiero formando yo a gente. Y aquí fue un antes y un después. Aquí es donde empieza la filosofía de Reconócete y aquí es donde empieza la conexión punto cero. Conexión punto cero no llega de la noche al día. Conexión punto cero tiene un gran recorrido y la filosofía de Reconócete igualmente, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que en esta trayectoria, un antes y un después para mí fue en 2014. En 2010 empiezo a recibir conexiones, como yo trabajaba con el mundo de la simbología, toda la canalización, todo el sentimiento era abandonarlo todo, puesto que siempre mi petición era: yo quiero la cosa lo más sencilla posible, quiero conectar de lo más sencillo, que sea simple, que sea potente, que sea autónomo y que sobre todo pueda estar protegido, que no me afecten las energías. Se ve que era muy pesado pidiendo porque era diario, era diario, era diario. Y ahí empiezo, como os digo, a canalizar. Empieza a llegarme una información mucho más directa. Y empiezan, de alguna manera, como a darme una explicación donde yo podía desarrollar. Ya os digo que había mucho bagaje y realmente creo que el gran impacto fue que empecé a creer en mí. Empecé a darme el valor. Hasta fecha de hoy seguimos trabajando eso. Empecé de verdad a quererme un poquito más, a sentir que la solución la tenía yo y no la tenían las personas de alrededor. Todo lo que vamos a ver hoy, tanto de la filosofía de Reconócete, todo lo que conlleva Reconócete con su formación, es para empoderaros. Es para que de verdad sepáis que podéis ser autónomos, que no tenéis que depender absolutamente de nadie. Es cierto que tenemos una parte de formación que hay que aprender, que es una travesía, como nosotros le llamamos, pero esta travesía te lleva a encontrar de verdad ese valor. Todo esto empieza a darle forma la persona cuando de verdad decide observarse y reflexionar.
A partir de ahí, ese fue mi punto de entrada, la observación, la reflexión sobre la esencia y la vivencia del ser humano.